Buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sede de la Fundación Juan Manuel de Palma, donde hoy tenemos la segunda sesión de este ciclo que hemos titulado el Gran Tour Educación, Estética y Sociedad. A lo largo de estas 4 sesiones, hoy es la segunda, queremos explorar un interesantísimo fenómeno cultural consolidado en el siglo XVIII, un momento en el que se empieza a hacer casi obligatorio para terminar la educación de un joven aristócrata, la mejor educación que había disponible en ese momento, el viajar al sur, viajar a los países del sur de Europa, especialmente a Italia, y encontrarse con ese legado de la antigüedad griega y romana. Hoy exploraremos la figura de Lord Byron, que es un viajero pues fascinante por sus implicaciones, por cómo entendió ese viaje como una forma de romper las reglas y quizás poner distancia con la sociedad de la que procedía. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, Andreu Jaume. Andreu, es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Pues para presentar muy brevemente a nuestro invitado de hoy, Andreu es editor y crítico, editor at large del grupo Penguin Random House. Dirige el Centro de Estudios CLAC e imparte cursos de literatura comparada en el Institut d'Humanitats de Barcelona y en otras instituciones. Ha editado La correspondencia, diarios y ensayos de Jaime Gil de Biedma. Recientemente ha publicado un volumen junto con Inés García Albi titulado La Castilla de Gil de Biedma. También ha editado las memorias y poesía completa de Carlos Barral, obra ensayística de autores como Henry James, T.S. Eliot, W.H. Auden y también Lord Byron. Ha traducido La Tierra Baldía y los 4 cuartetos de T.S. Eliot, y El Rey Lear de Shakespeare, de quien ha editado también toda la obra completa. Y como autor también ha escrito libros de poesía, entre los cuales podemos destacar Camp de Mar, de 2015, Tormenta todavía, de 2022, y Poemas de agua, de 2024. Colabora frecuentemente en The Objective, El Mundo y Crónica Global, entre otros medios, donde escribe sobre ideas, cultura y también música. Y hoy nos va a hablar de Lord Byron, el Gran Tour como libertad. Démosle, por favor, la bienvenida a Andreu Jaume. Bueno, muchísimas gracias por esta amabilísima presentación. Gracias a la Fundación Marc por esta generosísima invitación. Es un placer estar aquí en este ciclo, en el que me ha precedido además una querida amiga, María Belmonte, esta semana pasada, que creo que fue una sesión memorable. Es una autora además que muy recomendable en todos sus ensayos. Y supongo que María habló del Gran Tour como los grandes descubridores, los grandes perseguidores de belleza, para decirlo con el título de uno de sus libros, que supuso el Gran Tour, ¿no? Ese viaje iniciático, ese viaje de educación, que constituía algo así como el doctorado en aquel momento, el final de una educación, la puesta de largo europea de muchos jóvenes patricios de la Europa entre finales del XVIII y principios del XIX, y es el origen, de hecho, de nuestro turismo. De ahí viene la palabra turismo, como seguramente ya se ha dicho en este ciclo. Hoy vamos a hablar de Lord Byron, que Lord Byron, como todo lo que hizo, de alguna manera rompió con todo lo que heredó. Allí por donde pasó, subvirtió toda herencia recibida. No se conformó nunca con ninguno de los tópicos o dogmas propios de su linaje y propios de su educación. Voy a hablar un poco de su vida, unas cuantas pinceladas de su vida, y un poco de su obra. Hay una gran diferencia entre lo que es la biografía de Byron, el mito de Byron, que es un personaje, yo creo, bastante conocido
a nivel popular. Todo el mundo ha oído hablar de Byron, se han hecho películas de él, se han hecho novelas, todo el mundo sabe que era un poeta romántico con una vida escandalosa, pero en cambio su obra ha ido perdiendo el favor del público, por así decirlo, siendo como fue una de las obras más leídas, un verdadero bestseller, en su época, a principios del siglo XIX. Fue un autor verdaderamente un fenómeno incipiente de masas, podríamos decir, que creó un precedente que ya nunca más ningún autor, ningún poeta volvió a encarnar con esa potencia, ¿no? Por tanto, me importará destacar cuáles son los elementos del Grand Tour que de alguna manera moldean su obra o influyen en su obra, y destacar la extraordinaria generosidad y la extraordinaria modernidad que hay en la obra de Byron, que es un poeta que, como digo, va mucho más allá de su mito. Grand Tour como tal, digamos, Byron solo hizo uno, que es el primer viaje que hizo entre 1809 y 1811, siendo aún un joven desconocido, recién salido de la universidad, en compañía de su amigo John Hobhouse y de su fiel criado Fletcher. Ya sabéis que Byron siempre se movió con una especie como de corte, que incluía a un médico fijo, a un criado fijo, también a una corte de animales exóticos. Le acompañaban muchas veces perros, osos, jirafas. Era un excéntrico en toda regla, y quien siempre quiso cumplir, digamos, con el dictado de su propio mito. Y en ese primer viaje Byron viajó sobre todo a Portugal y después a Sevilla, Jerez, Cádiz y Gibraltar. Y luego navegó también por Malta, por Cerdeña, Albania, Grecia y Turquía. Ese sería el viaje del que sacaría el material para su primer libro, su primer gran libro, el que le dio el éxito, el que le convirtió en una estrella de la noche a la mañana, que sería Childe Harold, del que hablaremos con cierto detalle. Como decía, Byron sería una estrella literaria como no la ha vuelto a ver en Europa desde entonces, una especie de fenómeno de masas avant la lettre, perseguido por fans de todo el mundo, lo que sería luego una estrella de rock, ¿no? O un actor de Hollywood. Hoy ya no sé qué sería, digamos, que un influencer, o no sé ya muy bien qué tipo de figura podría ser algo equivalente, pero desde luego algo que no ha vuelto a ocurrir con los escritores. Y eso le convirtió, por supuesto, en una figura muy polémica, cuya vida estuvo siempre sujeta al escrutinio público y al juicio de la estricta moral de entonces, que era muy severa, y sobre todo en Inglaterra. Por eso, como veremos, a partir de 1816, Byron decide poner tierra de por medio y huir para siempre de su país. Y empieza entonces lo que yo llamo su segundo Grand Tour, que no es sino una huida sin retorno. Ya no es un viaje, digamos, iniciático, ya no es un viaje cultural, sino una ida en la que poco a poco va saboteando todas las señas de identidad de su fama y confirmando y empeorando su leyenda negra, ¿no? Byron será desde entonces una figura apestada en su país, donde la aristocracia no le perdonó que fuera el epítome del libertino, bisexual, hereje y, en definitiva, un traidor a la ideología propia de su condición de par del reino. Byron era Lord Byron, pertenecía por tanto a la aristocracia, era varón, y como Lord se sentaba en la Cámara de los Lores, que, como saben ustedes, es algo así como la Cámara Territorial, el Senado, digamos, de Inglaterra, que ha sido hereditario hasta hace muy poco, hasta el gobierno de Tony Blair, que eliminó ese privilegio hereditario de los lores y se convirtieron en democráticos. Queda un mínimo remanente, y de hecho un descendiente de Lord Byron, un Lord Byron, se ha sentado en la Cámara de los Lores hasta hace muy poco. Pero la sociedad inglesa tardó muchísimos años en perdonar a Byron por todos sus escándalos, ¿eh? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, su placa en The Poets' Corner, en la abadía de Westminster, no se descubrió hasta el año 1969. Aquí la tenéis, 1969, muchísimos años después, más de un siglo y medio después de su muerte acaecida en 1824. Por otra parte, también hay que decir que muchos de los rumores que corrían en torno a la vida de Byron, por ejemplo, sobre su bisexualidad o sobre su pansexualidad, sobre todos sus escándalos, no se confirmaron hasta la magna biografía que publicó Fiona McCarthy en el año 2001, tan tarde como el año 2001, cuando los archivos
de la editorial Murray en Londres, que fue una de las últimas editoriales independientes, por cierto, de Inglaterra. Yo todavía la conocí independiente. Abrió sus archivos a los historiadores y permitió que se publicaran muchas cartas y muchas evidencias de todo lo que había sido esa vida escandalosa. Recordemos también que a la muerte de Byron se quemaron las memorias del poeta. Todos los amigos decidieron que esas memorias eran demasiado escandalosas y no podían legarse, y se quemaron en la chimenea de la editorial Murray de Londres. Yo todavía la he visto en el viejo edificio de la editorial independiente, la chimenea con un retrato de Byron sobre el mantel de la chimenea, ¿no? Un resto hipócrita de esa sociedad que ha encumbrado a un poeta que al mismo tiempo vilipendió hasta el último momento. Por tanto, Byron hizo un doble movimiento en el Gran Tour, un primer movimiento de aventura y exploración, dentro del patrón clásico, por así decirlo, de conocimiento, de viaje propiamente dicho, con su partida y su regreso, pero luego, para luego plasmarlo en una obra literaria, principalmente, como decimos, en Childe Harold, y después, a partir de 1816, un segundo movimiento de huida, de exilio en realidad, de voluntario destierro por distintos lugares de Europa, y sobre todo en Italia, y más que nada en Venecia, donde se dedicó a fomentar su leyenda y a maldecir a su público mientras escribía su obra maestra inacabada, el Don Juan. El Don Juan es una obra que, para decirlo pronto y mal, todavía no se ha asimilado. Es una obra tan revolucionaria, tan radical, tan extraordinaria, que todavía no la hemos asumido del todo. Es una obra que ha sido leída por los grandes poetas, pero que no ha sido leída por el gran público, que fue muy polémica en su día, que de hecho le costó a Byron la ruptura con su editor Murray, pero que es una obra que rompe todos los esquemas, desborda los límites del género en el que se escribió. Es una mezcla de poema dramático, de monólogo dramático, de ensayo, de novela, una obra verdaderamente rupturista. Y es curioso porque Byron, a partir de ese año más o menos, cuando huye de Inglaterra en el año 16, se dedica sobre todo a huir de su público. Él fue una estrella, la gente se desmayaba nada más verle pasar. En Venecia el público, en fin, los fans iban a ver si podían con catalejos verle en su habitación, saliendo en góndola. Tenía, por supuesto, la editorial Murray, todavía se conservan centenares de cartas y cartas y cartas de admiradoras. Fue un personaje que despertaba pasiones en todo ser humano que lo mirara pasar, y Byron nunca quiso tener ninguna relación con ese público, con la masa, los que llamaba the Bulgarians, los búlgaros, los vulgares, claro, ¿no? Pero para entender todo esto con cierta matización, voy a dar, como digo, unas cuantas pinceladas sobre su vida, aunque sea rápidamente. La vida de Byron se divide en dos grandes etapas. La primera va de 1788, cuando nace, a 1816, que es cuando digo emprende ese exilio. Nació el 22 de enero, con el nombre de George Gordon Byron, hijo de una familia aristocrática bastante disfuncional, todo se ha dicho. Su padre se llamaba John Byron Jack the Mat, ¿no? Un noble arruinado que tenía una hija, Augusta Byron, de un matrimonio anterior, con la que Byron tendría una relación también sentimental. De pequeño, Byron vivió con su madre, que se separó de su padre en Escocia. Fue huérfano muy pequeño de padre y heredó pronto el título de barón. En el año 97, siendo también muy pequeño, sufrió abusos sexuales, es una de las cosas que no se supo hasta la gran biografía de Fiona McCarthy, abusos sexuales por parte de una niñera muy devota y muy alcohólica, algo que probablemente le marcó de por vida y podría explicar en términos psiquiátricos modernos esa desviación, digamos, sexual, ese trauma, esa especie como de voracidad que tuvo toda la vida, ¿no? Y también, de alguna manera, es una prueba de atractivo que siempre despertó, incluso de pequeño, tanto en hombres como mujeres. Era una especie de querubín, que, como digo, encantaba a todo el mundo. Aquí unas cuantas imágenes nos han quedado. Ninguna parece que haga justicia al encanto que tenía. Una pequeña retrato, digamos, de bolsillo que solía regalar a amantes.
Y a la muerte de su tío abuelo, William Byron, el Lord Maldito, Byron heredó el título familiar de Lord y la abadía de Newstead, que es la casa solariega de los Byron, que se puede visitar, es del National Trust, y es un viaje muy recomendable, es una casa absolutamente maravillosa. Estudió en Cambridge, en el Trinity College, ahí ya dio muestras de sus primeras excentricidades. Puesto que a los estudiantes les estaba prohibido llevar perros, pues él se presentaba con un oso, por ejemplo, ¿no? Y muy pronto empezó a publicar en pequeñas revistas poemas. Byron tuvo desde muy joven un talento mozartiano para el verso. Eso es algo verdaderamente prodigioso. Era capaz de hacer ripios y de improvisar poemas en cualquier situación y para cualquier personaje. Y tenía una capacidad además para captar a las personas que asombraba a todo el mundo. Y pronto empezó a hacer sus primeros pinitos y publicó su primer libro, Horas de Ocio, en 1808, que recibió una crítica muy severa, lo cual le motivó a escribir una respuesta, una crítica también muy severa a los críticos de entonces, English Bards and Scotch Reviewers, que ya delata el principio de su vocación satírica. Byron fue toda la vida un gran satirista y un gran opositor al gusto y a los cánones estéticos y críticos de su época. En el año 1809, como os decía, inicia su gran tour con su amigo John Hobhouse y su fiel criado Fletcher. Viaja, a veces navegando por Portugal, visita Lisboa, Sintra, como digo, Sevilla, Cádiz, Jerez, Gibraltar, luego navega a Malta, a Cerdeña, Albania, Grecia y Turquía. Estamos en un momento en que Europa está viviendo los estertores y la devastación de las guerras napoleónicas, entonces aún en marcha, no habían terminado, cosa que le impidió visitar los habituales países del Gran Tour, que eran sobre todo Francia e Italia, y por eso se decantó Byron por el Mediterráneo y por esa idea de Oriente un tanto vaga, que entonces aún incluía a España. España era considerado para el imaginario nórdico europeo un país oriental. Terminó pronto el primer canto de Childe Harold, fruto de esas primeras experiencias viajeras, y también de ese desencanto postrevolucionario que ya empezaba a palparse en el ambiente. Hay que tener en cuenta y hay que recordar y subrayar la importancia que tuvo Napoleón para toda esa generación. Napoleón fue el gran sueño y la decepción de toda la generación romántica. Napoleón era el primer gobernante poderoso que no descendía de ningún linaje aristocrático, que no descendía de ningún linaje real y por tanto hereditario, y que había emanado, por así decirlo, del pueblo y que había prometido extender los valores republicanos en todo el mundo. De alguna manera lo consiguió porque después de la Revolución Francesa, una vez decapitados los reyes de origen divino, el mundo cambió para siempre, es decir, el mundo se transformó para siempre, pero bien es verdad que la derrota de Napoleón fue vivida por toda la generación de Byron como un fracaso y un regreso al statu quo previo a la República. Hubo restauración monárquica en muchos países, por ejemplo también en Francia. En España hubo esa lucha tan particular entre el absolutismo y el constitucionalismo, la tradición del rey Felón, de Fernando VII. En fin, fue un momento en que se constituyó el mundo moderno, se constituyeron las estructuras profundas del mundo moderno, pero también toda la generación de Byron vio cómo esa posibilidad de redención mundial, por así decirlo, de emancipación definitiva del pueblo en la democracia, quedaba de alguna manera frustrada para siempre por el orden establecido en el Congreso de Viena. Y eso es algo que a Byron le impresionó muchísimo, le dolió muchísimo y marcó toda esa evolución ideológica y marcó profundamente su obra y la evolución del tono dentro de su poesía. Y su consideración, por supuesto, tanto de su país como de sus esperanzas con respecto al futuro de Europa. En el año 12 dio sus primeros discursos en la Cámara de los Lores, a la que prácticamente no volvió nunca. Y en el año 1812 se publican los dos primeros cantos de Childe Harold y Byron se convierte de la noche a la mañana en una estrella como no lo había habido nunca. Su editor John Murray, con el que tuvo una relación muy importante, muy polémica y muy intensa, se hizo riquísimo con la obra de Byron. De hecho, la editorial Murray vivió muchísimos años todavía los derechos de Byron, y eso le catapultó a la fama, como digo, de una manera
absolutamente espectacular y violenta, con esa incomodidad que ya he comentado y que moldeó toda su relación, o toda su falta de relación, por así decirlo, con el público. En aquellos años, hasta el 16, tiene una intensa vida social, publica otros poemas que son también bastante exitosos, como El Corsario y Lara. Se casa con Annabella Milbank, que sería Lady Byron, la única mujer legítima que tuvo. El matrimonio fue, por supuesto, un desastre. Lady Byron abandonó el hogar y Londres y se fue a vivir con su padre. Y a partir de entonces la sociedad inglesa empieza a desairar a Byron, empieza a girarle la espalda. Los rumores acerca de su homosexualidad empiezan a extenderse. Él tiene constantes aventuras con muchas mujeres, entre ellas con Claire Claremont, la hermanastra de Mary Shelley, la esposa de Shelley, el poeta. Ya saben ustedes que Byron conforma, digamos, la segunda gran generación de poetas románticos junto a Shelley y a Keats, que son los poetas románticos más jóvenes, ¿no? Aunque la diferencia que había entonces entre Shelley y Keats y Byron era enorme, porque Shelley y Keats no lo conocía absolutamente nadie, y Byron era una estrella en toda Europa, alguien admirado por Goethe, por ejemplo, ¿no? Y aquí empieza ese proceso de extrañamiento de Byron con respecto a su país y a su cultura. Él poco a poco se prepara para exiliarse, sabe que de alguna manera no tiene otra salida, porque si no probablemente lo hubieran procesado o lo hubieran encarcelado. Subastó su biblioteca y, acompañado por otra vez por su fiel criado Fletcher y el médico Polidori, el único que era al que le permitía mirarle la deformidad de su pie, porque ya sabéis que Byron nació con una cojera congénita, que le daba a parecer mucho encanto, pero que no soportaba que le miraran, a excepción, como digo, de este médico Polidori. Y abandonó Inglaterra para siempre el 25 de abril de 1816. Y empezó entonces ese segundo gran tour, ese viaje que le llevó por Bélgica, por Waterloo, donde quiso visitar in situ lo que había sido el escenario de la derrota de Napoleón, Génova, donde alquiló la villa Diodati, ¿no? La casa donde aquel verano del 16, que fue muy frío y tormentoso, Byron, los Shelley y Polidori se retaron a contarse cuentos de terror, y en una serie de noches especialmente tormentosas, entre el 16 y el 19 de junio, Mary Shelley concibió el mito de Frankenstein, ¿verdad? Y Polidori el relato del vampiro, y Byron un esbozo de un relato muy parecido al vampiro que iba a titularse El entierro. Siguió escribiendo más cantos de Childe Harold y otros poemas, y entre 1816 y 1819 Byron está sobre todo radicado en Venecia, donde vive una vida tremendamente disoluta, con multitud de amantes, mujeres, chicos, escándalos, adulterios, y al mismo tiempo ha empezado una relación espectral con su país y con muchos de sus amigos, entre ellos el editor John Murray, con quienes se relaciona por carta. Hay una selección de su correspondencia que hizo Jaime Gil de Viedma, que era un gran admirador de Byron, y sobre todo el Don Juan, al final de su vida, una selección de la correspondencia de Byron, centrada en esos años de Venecia, titulada Débil es la carne, que tradujo al final Eduardo Mendoza, porque Gil de Viedma murió, y que es una absoluta delicia. Es como un diario prácticamente de todos los escándalos amorosos y de toda la juerga constante que vivió Byron en esos años, y es un libro publicado por Tusquets que supongo que todavía se encuentra y que es absolutamente recomendable. En el 17 nació su hija natural, Allegra. Había tenido una primera hija con su mujer legítima, con Annabella Milbank, que se llamó Ada, pero tuvo una segunda natural con Claire Claremont. Terminó otros poemas, como Manfredo, como El lamento de Tasso, como Beppo, que es una obra muy interesante, una obra que está a medio camino entre Childe Harold y Don Juan, su obra maestra, en la que me detendré un poco. Sigue publicando otros cantos de Childe Harold y sigue llevando esa vida disoluta y promiscua en Venecia. Se muda al Palazzo Mocenigo. Bueno, esto es el momento en que Shelley murió. Shelley murió navegando durante una tormenta, y su cadáver fue devuelto por la resaca a una playa, prácticamente desfigurado. Se le reconoció por
porque llevaba un pequeño libro de Keats en un bolsillo y Byron quiso asistir a la cremación de su cuerpo en la playa. Es un cuadro que recuerda la escena. Los últimos años de Byron están dominados sobre todo por la enfermedad, por el escándalo de la publicación de los primeros cantos de Don Juan, que fue un poema que ya desde el principio causó una enorme consternación en todo el público europeo, porque puso de manifiesto algo que hasta entonces estaba completamente elidido, que era el deseo de las mujeres, así de claro. Como explicaré con cierto detalle, el Don Juan es una obra que revierte el mito clásico de Don Juan. No es un hombre que persigue a mujeres, sino un hombre perseguido por mujeres. Y eso en su momento fue absolutamente intolerable para el gusto de entonces. Escribió también La visión del juicio, que es todos sus poemas más perdurables, contra Robert Southey, que era el poeta laureado de entonces y una de sus bestias negras, uno de sus grandes enemigos, que había escrito un poema laudatorio sobre el ingreso en los cielos de Jorge III, un poema, digamos, cortesano, del que Byron quiso burlarse. Y, como veis, Byron no dejó de hacer amigos hasta el final, es decir, estuvo contestando y enfrentándose a toda la sociedad inglesa con toda la hazaña de la que era capaz y con toda la virulencia y todo el talento también que tuvo, ¿no? En sus últimos años tuvo una gran historia de amor, sobre todo con Teresa Guiccioli, que era esposa de un conde, un siniestro conde mucho mayor que ella, y eso causó también un enorme escándalo. Tuvo que huir con ella a Rávena. En fin, todos los últimos años de Byron están absolutamente determinados por esa especie como de desesperación, como si Byron supiera que ya no pudiera vivir mucho tiempo más, ¿no? Tuvo además algunos episodios bastante trágicos. Murió su hija Alegra, se mudó a Montenegro, cerca de Livorno. Luego vivió la muerte de Shelley, que le afectó profundamente, luego que había tenido mucha amistad. Rompió con su editor John Murray, y ya a partir de 1821 y 22 empieza la decadencia de Byron, incluso físicamente. Aquí es uno de los últimos dibujos que nos quedan de él, donde ya no queda nada de su antigua y notoria guapura. Estaba consumido por los excesos, por el alcohol, por los extrañísimos regímenes a los que se sometía. Tenía tendencia a engordar y entonces pues, se pasaba días y días comiendo patatas hervidas y vinagre, lo cual destrozó la figura, ¿no? Y hacia 1823 también empiezan sus contactos con el Comité Griego de Londres, que le vuelve a despertar el interés por la guerra de independencia griega. Al mismo tiempo sigue escribiendo el Don Juan a medida que va viviendo, con una velocidad y con un virtuosismo absolutamente increíbles. Y al final decide irse a Grecia a participar en esa guerra de independencia. Viaja en la goleta Hércules con Pietro Gamba, que era el hermano de Teresa Guiccioli. Los otros tripulantes eran Edward Trelawney, un gran amigo que también hizo un libro de memorias muy interesante sobre esa época. El doctor Francesco Bruno, que había sustituido a Polidori, muerto hacía 2 años. Su gondolero, Tita Falcieri, que era una especie como de gigante, que le había acompañado como una especie de guardaespaldas en la época de Venecia. Y su fiel criado, Fletcher. Como siempre llevaba un séquito de animales, aunque no tan nutrido y estrafalario como años atrás. Ahora se componía tan solo de 5 caballos, 2 perros, el bulldog Moreto y el Terranova Lion. Visitó Ítaca, donde sufrió convulsiones, y en cuanto a la guerra, cuando llegó a Grecia, Byron se sintió inmediatamente decepcionado por las distintas camarillas que había entre los griegos y prácticamente no hizo nada. Él quería morir, digamos, o quería participar heroicamente en la guerra. La leyenda ha querido transmitir una muerte gloriosa y heroica de Byron, pero en realidad murió en abril del 24 quejado de fiebres y ataques epilépticos. Le practicaron contra su voluntad unas sangrías, como se hacía entonces, que le dejaron extenuados, y murió, como digo, el 19 de abril de aquel año. Y estudios posteriores han sugerido
que el origen de la enfermedad podría haber sido una fiebre provocada por una garrapata de uno de sus perros. O sea, como veis, lo menos heroico que se pueda imaginar. Pero la leyenda ha querido transmitirnos esta idea de Byron, este cuadro de Byron muerto como el gran guerrero, ¿no? El gran guerrero, y de hecho Grecia fue ese último intento de Byron por creerse la posibilidad de una redención revolucionaria todavía en Europa a principios del XIX. Bien, vamos al Gran Tour y a los poemas en los que se reflejó. Como digo, el poema en el que se refleja el Gran Tour de una forma, digamos, más precisa y concreta es Childe Harold, ¿no? Que es el poema que le dio tanta fama. Hay que destacar una cosa que, bueno, que ya es obvia y que en este ciclo se habrá dicho y se habrá explicado con detalle, ¿no? Hasta qué punto el turismo e incluso la imagen foránea de países como Italia y Grecia es obra de estos autores de finales del XVIII y principios del XIX, ¿no? Hay una particular constelación en ese sentido que es fundacional, que es la de Stendhal, la de Goethe y la de Byron. Los tres, cada uno a su manera, ¿no?, inventaron la Italia moderna, el propio mito del viaje a Italia. Stendhal incluso hizo de Italia la patria de una nueva forma de estar en el mundo, de gozar del arte, ¿no?, y de experimentar el amor en la era democrática, gracias, según decía, al invento, esto es muy interesante, del ocio y de la soledad, que eran más raros y difíciles en el antiguo régimen. Y eso era también el viaje a Oriente, al otro extremo, para Byron, ¿no? Y luego Italia, sobre todo Venecia, el espacio donde se pudo dedicar a subvertir la ética aristocrática de tener que casarse, tener descendencia, ¿no?, de pertenecer a la Cámara de los Lores y transmitir unos valores inalterados, ¿no? De alguna manera, el viaje de Byron por el Mediterráneo, el Gran Tour, es una forma de empezar a oponerse a lo que sean los valores de la ética protestante que fundan el capitalismo moderno, ¿verdad? Todo ese repliegue de Byron hacia los países del sur, hacia los países católicos e incluso hacia una lengua que se opone a la inglesa, ¿no?, tiene que ver con eso, con la subversión de todos esos principios que iban a fundamentar lo que sería el mundo moderno. Y en ese sentido Byron es un gran pionero en la crítica de un mundo que solo vislumbró, pero cuyas consecuencias ya supo sondear con mucha precisión y con una gran lucidez. Byron tiene una obra muy vasta, tiene una obra excesiva, una obra que ha envejecido mal en buena medida. Tiene muchos de sus poemas que son, digamos, de gusto oriental, aventureros, de imaginación un tanto acartonada, podríamos decir, y que hoy ya pues, se hace muy difícil de leer. Pero en cambio tiene, yo diría que sobre todo 4 obras, si contamos la visión del juicio, que son absolutamente magistrales y que han aguantado perfectamente el paso del tiempo. No solo han aguantado el paso del tiempo, sino que han perdurado con una originalidad y con una radicalidad que no se esperaba en su tiempo, que son Childe Harold, sobre todo, Beppo, La visión del juicio y Don Juan. Y todos se pueden considerar como un solo monólogo dramático, podríamos decir, como una variante del monólogo dramático en el que Byron va construyendo su voz pública y va integrando sus experiencias biográficas, las experiencias de ese primer viaje y después todas las experiencias de ese último y definitivo gran tour que es su exilio y su destierro de Inglaterra, ¿no? Como vimos, los 2 primeros cantos de Childe Harold se publicaron en la primavera de 1812, en la editorial de Murray, y fueron ese gran éxito al que me refería, primera edición de 500 ejemplares, pero llegó a la cifra astronómica entonces de 20.000. Como digo, en el archivo de Murray se guardan centenares de cartas de fans de la época, ofreciéndose incluso, insinuándose al poeta, ¿no? Este es un cuadro de Turner que de alguna manera ilustra el éxito que tuvo el mito de Childe Harold. Es una recreación de una escena del poema. Está también la obertura de Berlioz, Harold en Italia, que también está basada en el poema.
El éxito del poema también nos hace, pone en evidencia hasta cierto punto cómo estaba cambiando el gusto y cómo se estaba incorporando a la lectura todo un nuevo público. Es decir, se había creado en Europa un nuevo ámbito que integraba a lectores y a críticos, a periodistas y a la academia, una nueva esfera pública, del que Childe Harold es uno de los principales síntomas. Los principales ingredientes, digamos, del viaje de Byron están sobre todo en los primeros cantos, que es donde, de alguna manera, Byron escribió una especie como de diario de su viaje, ¿no? Childe Harold, el personaje, la palabra child es como en la época se conocía a los jóvenes que aspiraban a ser caballeros, ¿no? Es un personaje que probablemente está moldeado en torno al primer héroe romántico, que es el Werther de Goethe, ¿no? Novela publicada en 1774. Y a su vez, Childe Harold inspiró una pléyade de personajes literarios posteriores, entre ellos Eugen Onegin, de Pushkin, que empezaría a publicarse en 1823. Y cuando se publicó, se identificó enseguida la figura del protagonista de Childe Harold con la de Byron, algo que le molestó muchísimo al poeta. Y aquí empieza un asunto muy interesante, que es que no hay duda de que Byron utilizó elementos autobiográficos para crear a su personaje y a su peripecia, pero fue la identificación que el éxito creó entre él y su personaje lo que le produjo un extrañamiento crítico que desde entonces no dejó de crecer, ¿no? Es decir, la voz de Byron, la voz pública que escuchamos, madura, desarrollada, irónica e incluso cínica en el Don Juan, capaz de comentar y sobrevalorar todos los aspectos de la condición humana, nace de ese extrañamiento, de ese rechazo a ser identificado con su personaje. Y hay un hecho también significativo, un cambio de tono entre los dos primeros cantos y los dos últimos. Al principio el tono es mucho más descriptivo, como digo, arcaizante incluso, ¿no? Melancólico e envolvente. Pero ya en los últimos cantos esa convención desaparece, lo mismo que se aplaza y se minimiza el argumento, ¿no? La peripecia, en favor de la digresión, que será el gran recurso de sus poemas finales. El poema se titula Childe Harold's Pilgrimage, el peregrinaje de Childe Harold, algo que también es significativo. Cualquier poeta que en Inglaterra y no en Europa utilizara la palabra peregrinaje en una obra está inmediatamente admitiendo al progreso del peregrino de John Bunyan, una alegoría cristiana publicada a finales del 17, que contaba el viaje del alma de este mundo al más allá. A finales del 18 y principios del 19, con la generalización del Grand Tour, en los albores del turismo, por tanto, empieza otro tipo de peregrinaje, que es el viaje al mundo exótico, en busca de ruinas y culturas nuevas. También es la época del Gothic Revival, ¿no? Que se oponía al neoclasicismo del 18, y que no es solo un movimiento arquitectónico y decorativo, sino también literario y espiritual, partidario de lo tenebroso y vampírico. Se trata, por tanto, de una secularización del viaje espiritual. Byron, como dijo en su tiempo, se insertó en esa corriente, pero lo hizo para afirmar una idea muy propia y genuina de su visión del hombre y del mundo. Se distancia, por ejemplo, Byron de la confianza del siglo XVIII en el hombre, por ejemplo, de Alexander Pope, uno de sus grandes referentes, uno de los grandes autores del XVIII, autor de Un ensayo sobre el hombre, que es una reafirmación de la autonomía del ser humano, emancipado de la religión. Pero para Byron, en cambio, la naturaleza no es sino un ámbito caótico y contingente que prueba la debilidad humana. Dice, por ejemplo, en el canto cuarto de Childe Harold, contemplando un paisaje: y con estos troncos diseminados en las piedras, hacedme una barquita de esperanza, but build me a little bark of hope, para luchar una vez más con el océano y los golpes de las grandes olas, y el fragor incesante que retumba en la solitaria costa, donde yace hundido todo lo que fue preciado. ¿Pero podré recoger bastante de la costa castigada para mi vasta barca? ¿A dónde iré? No hay allí casa, ni esperanza, ni vida, salvo la de aquí. Fijemos como muy prematuramente a Byron se le cierra el horizonte y ya observa que la naturaleza no es un lugar de eternidad, sino un espacio de finitud, ¿no? Y para tener todo eso también hay que tener en cuenta otra vez que Childe Harold viaja por la Europa de las guerras napoleónicas, devastadas. Una Europa devastada por las guerras napoleónicas. Y cuando se publican los dos primeros cantos, Napoleón aún no ha sido derrotado en Waterloo.
algo que aparecerá solo en el canto tercero. Pero en el primer canto Harold viaja por España, que está inmersa ahora en la Guerra de Independencia. Esa guerra por aquellos mismos años, justo en aquellos mismos años, estaba retratando Goya en sus desastres. Aquí tenemos una especie como de alegoría de la guerra, con un cañón sobre un montón de cadáveres. Goya fue el primero en poder retratar, en salir a retratar la guerra, como nunca se había hecho. Aquí tenemos carretadas de muertos, o carretadas al cementerio. Como veis, siempre Goya además lo que hace es una especie como de secularización, como está haciendo también Byron en su obra. La imaginería, la iconografía, siempre, claro, estaba tan determinada por el cristianismo, por siglos y siglos de cristianismo, que el ojo de Goya, de alguna manera, a la hora de retratar algo completamente emancipado de la religión, lo que hace es casi un descendimiento de la cruz. Aquí fijaos también cómo, retratando a un soldado francés que mira con indiferencia, ya una indiferencia por completo moderna, a tres simples ahorcados, a tres pobres pelagatos, que al mismo tiempo recuerdan a los tres crucificados. Es decir, como el ojo está acostumbrado secularmente, y sobre todo en España, que era un país absolutamente aislado por la Contrarreforma, es uno de los grandes misterios que todavía no se ha explicado. ¿Cómo puede ser que en España, un país tan fuertemente católico y religioso, hayan salido los dos pintores que revolucionaron la pintura? Los pintores más modernos, los pintores que rompieron con todos los esquemas, que son Velázquez y Goya, y que curiosamente pintaron los dos muy poca pintura religiosa, además, ¿no? Es algo que todavía se está debatiendo. Pues bien, el movimiento, digamos, que se observa en la poesía de Byron es prácticamente el mismo. Byron empieza ese poema de Childe Harold como un poema de paseo, de gran tour clásico por Europa, en el que registra, con un verso además, todavía una estrofa spenseriana muy clásica, que quiere registrar los grandes tesoros que va viendo en esa Europa que le dejan entrever en las guerras napoleónicas, pero poco a poco el poema, como avanza con él, se va convirtiendo en otra cosa. Y va apareciendo una voz muchísimo más moderna que incluso la dicción en la que está sostenida. Bien, Harold, como digo, pasa por España, que entonces todavía, como ya he comentado, formaba parte, digamos, del imaginario oriental, asiste incluso a una corrida de toros, y Byron observa el país con los mismos ojos con los que descubrirá Grecia en el segundo canto. Dice, por ejemplo, en una estrofa del primer canto: «Despertad, hijos de España, despertad, adelante, mirad la caballería, vuestra vieja diosa grita, mas no empuña, como antaño, su lanza sedienta, ni agita su plumaje sangriento en los cielos. Ahora vuela en el humo de los refulgentes rayos y habla tronadora a través del fragor de los motores. Con cada repique llama, despertad, alzaos, decid, ¿es su voz más débil que en tiempos cuando se oía su canción de guerra en las costas de Andalucía?» Como veis, ha operado aquí un cambio radical de la forma de entender la guerra, que no es una cuestión de caballería, sino de técnica, que es justo lo que Goya estaba ya retratando en estos grabados de los desastres de la guerra, ¿no? Y que se opone al mundo que retrata a Velázquez en las lanzas, por ejemplo, todavía el mundo de la caballerosidad, ¿no? De la derrota honrosa. Bien, lo que estaba ocurriendo en Europa entonces, como decía al principio, era los inicios de la constitución del mundo moderno, ¿no? El final de las monarquías divinas y, por tanto, de la emergencia de la nueva civilización democrática. Con la monarquía de origen divino, todos, desde la aristocracia hasta la plebe, tenían, digamos, un único modelo superior, al que adorar o al que odiar y vilipendiar, que era el rey, ¿no? Y eso determinaba todo: la política, la organización social, pero también las artes, la comedia y la tragedia, el sentido de la historia. De hecho, como Stendhal se dio cuenta, la comedia nunca volvió a ser la misma, porque al desaparecer, digamos, el referente del que burlarse, la comedia se extendió en todo el pueblo. Cuando se corta el cuello a los reyes absolutistas, en cambio, ese modelo, como vio René Girard, un gran ensayista, estudioso de la violencia sacrificial, desaparece y revierte a la propia sociedad democrática, que empieza a medirse consigo misma. Y eso es el principio del mundo moderno. Stendhal decía,
observaba con muchísima lucidez. Stendhal es otro autor que hay que leer junto a Byron y a Goethe para entender toda esta transformación que se está produciendo en Europa entonces. Decía, ¿por qué todo el mundo es tan infeliz en el mundo moderno? Y contestaba, porque somos vanidosos, porque nos medimos con nosotros mismos. Una vez desaparecido ese modelo del rey de origen divino, la comparación se extiende entre todos los miembros de una sociedad y empieza la vanidad. Y empieza, por tanto, la gran comedia moderna, que es la novela. Ya no la comedia teatral, sino la novela, que es, desde sus raíces, un género cómico. De ahí también, por supuesto, surgen los nacionalismos, los totalitarismos, las vanguardias y hasta nuestras actuales guerras culturales, podríamos decir. En el canto segundo, Harold descubre Grecia, que tan importante será para Byron al final, y en realidad para todas las generaciones que van de finales del XVIII hasta finales del XIX, ¿no? En la segunda estrofa, Byron canta Grecia como el recuerdo de la gran civilización perdida. Días ancestrales, Atenas Augusta, ¿dónde están tus hombres poderosos, los grandes de alma, idos, reverberando en el sueño de las costas que fueron? Primero en la carrera que llevó a la meta de la gloria, ganaron y murieron. ¿Es todo eso? El cuento de un escolar, el hechizo de una hora, el arma del guerrero y la estola del sofista. En vano se buscan y sobre cada torre derruida, confusa con la niebla de los años, gris aletea del poder la sombra. Byron se inserta aquí en el redescubrimiento de Grecia como una patria perdida del hombre, antes de su caída en la modernidad, muy propia del romanticismo alemán y del romanticismo nórdico en general. Pero en medio de esas ruinas de Grecia, Byron, a diferencia de lo que habían hecho los Frühromantik alemanes, sobre todo Hölderlin, no busca una reinserción en ese pasado mítico, sino que aquel esplendor pasado le sirve para constatar su soledad. Por ejemplo, dice una estrofa: mas en medio de la muchedumbre, el barullo, el estupor de los hombres, escuchar, ver, sentir y poseer, deambulando por ahí, al habitante cansado del mundo, sin nadie que nos bendiga ni nadie a quien bendecir. Secuaces del esplendor encogiéndose de amargura. Nadie de similar conciencia dotado. Si no lo estuviéramos, parecería sonreír menos que todos esos halagados, perseguidos, buscados y reclamados. Esto es estar solo, esto es la soledad, ¿no? Es decir, Byron en este encuentro con las ruinas de Europa, con los orígenes de Europa, no encuentra una identificación, sino una comprobación de su soledad, ¿no? De su extrañamiento con respecto a toda esa cultura. Por supuesto, en España Harold se queda prendado de la belleza de las mujeres y le dedica un largo poema, métrica más breve, una canción a una de ellas, de nombre Inés, una canción que sin embargo no deja de estar teñida de ese pesimismo postrevolucionario que tiñe el poema, ¿no? Dice, por ejemplo: ¿qué es lo peor? Ay, no preguntes, por pena de buscar abstente, sonríe aún, no quieras desvelar el alma del hombre y ver ahí su infierno. Contemplando la belleza de la mujer, él no hace sino postergar, por así decirlo, la confirmación de toda su amargura. Harold también pasa luego por Albania, donde conoce al guerrero Ali Pasha, como el propio Byron había conocido. Es decir, poco a poco va insertando toda su experiencia de su primer viaje en ese poema y transfiriendo sus experiencias a su personaje. Pasa por Waterloo. Waterloo es el final, la constatación del final de todas las esperanzas napoleónicas. Luego remonta al Rin, pasa a Suiza. Y, como digo, va sobre todo constatando cómo ese sueño napoleónico se va desmoronando poco a poco. Y se nota cómo Byron va componiendo el poema a medida que se va dando cuenta del orden que se está generando en toda Europa a partir sobre todo del Congreso de Viena. Y hay ataques directos a personajes como Robert Stuart, el marqués de Londonderry, Lord Castlereagh, que fue el enviado de Inglaterra al Congreso de Viena y que para Byron fue algo así como su bestia negra. Le dedicará luego cantos muy biliosos en el Don Juan. Y aquí empieza lo que será una constante en la obra madura de Byron, sobre todo en el Don Juan, al final, y es la crítica a la brutalidad organizada y tecnificada que está asomando ya en Europa. Dice, por ejemplo, más adelante en el Childe Harold: esto vuelve locos a los que han enloquecido a otros por contagio.
conquistadores y reyes, fundadores de sectas y sistemas, añadamos a los sofistas, bardos, estadistas, cosas inquietas, que turban demasiado las fuentes secretas del alma, y son ellos mismos los burlados de los que burlan, envidiados pero que poco envidiables, que aguijones los suyos, un pecho abierto y yaciente bastaría como escuela que desenseñaría a la humanidad las ganas de brillar o gobernar. El canto cuarto ya es el descubrimiento de Italia, y sobre todo de Venecia, que tan importante será para Byron en su vida, visita también Ferrara, y poco a poco va ganando terreno la especulación, imponiéndose lo que será el tono final de la poesía tardía de Byron, ¿no? Childe Harold sirvió sobre todo a Byron para definir lo que sería el cometido del poeta, que ya no es el del bardo antiguo, ¿no?, visionario, capaz de cantar la naturaleza, los dioses y los hombres, como un todo integrado, sino simplemente la tarea más modesta de proporcionar una expresión compleja para la experiencia, que a la vez sea una defensa de la existencia, ¿no?, de la vida entendida como una maravilla pasajera, pero sagrada, inviolable, ¿no? Si encarnar pudiera y desahogar todo eso que aquí está más adentro de mí, si pudiese expresar mis ideas y arrojar así alma, corazón, mente, pasiones, sentimientos, fuertes o débiles, todo lo que he buscado y busco, soporto, sé, siento y aún respiro en una palabra, y esa palabra fuera relámpago, hablaría, en cambio vivo y muero desapercibido, con pensamientos sin voz, e envainado cual espada. Esto de aquí, en este tercer canto, se expresa en forma de impotencia, será justamente lo que conseguirá al final de Childe Harold y en sus últimas obras, ¿no? Hay que tener en cuenta, para entender esto, este Byron maduro, el proceso de extrañamiento que el poeta sufrió a lo largo de todo su exilio. Fue un extrañamiento moral, para empezar, una renuncia a la honra pública, también, a las leyes que regían la vida familiar y política de la aristocracia a la que pertenecía, pero también fue una renuncia cultural. Durante sus últimos años, Byron habló más italiano que inglés y se relacionó con su pasado, con sus editores, familiares y amigos, por cartas sobre todo, ¿eh? Y he hablado de esa correspondencia de Venecia, que es tan interesante, pero el tono epistolar es muy interesante y muy importante en el Byron tardío por cuanto explica en parte el gusto por la digresión, el constante aplazamiento de la acción por el comentario o cualquier asunto. En las cartas además hay un tono muy desinhibido, franco, mordaz, cruel, ¿no?, incluso crudo, que acabó influyendo en la radicalidad de su poesía última, en la que a través de la máscara de Don Juan se atrevió a hablar de todo sin tapujos. Eso es muy interesante porque, y probablemente las memorias que quemaron sus amigos debían estar escritas también en ese tono, un tono muy franco, muy desinhibido, muy fluido, muy moderno para la época, lleno de expresiones y de adjetivos, y de un lenguaje para una intimidad que entonces prácticamente no existía. Bien, Byron abandonó el Childe Harold, no lo terminó, sino que lo abandonó en el año 18, cuando terminó el canto cuarto. Era un poema que había envejecido con él, cuando él ya era un poeta más maduro, la dicción se le había acartonado un tanto, ¿no?, y encontró lo que sería su estilo tardío en Beppo. Beppo es una pequeña maravilla, un poema breve, que tendrá unas 20 páginas quizá, donde ensayó la estrofa, la octava rima, que adaptó de la poesía italiana, y que sería la estrofa que utilizaría sobre todo en el Don Juan, y es un poema sobre Venecia, una mascarada veneciana, basada en su experiencia en este palazzo de Mocenigo, donde vivió durante esos años, ¿no? En el canto cuarto de Childe Harold ya había cantado a Venecia, a menudo la había descrito en su correspondencia, donde contaba sus correrías, sobre todo durante los carnavales, que eran unas verdaderas orgías. Ya sabéis que la etimología de carnaval viene de carnem levare, dejar la carne, justo antes de Cuaresma, ¿no? Es una festividad con residuos paganos, como todas las fiestas cristianas, donde el disfraz permite la impugnación de la identidad preestablecida, y de hecho toda la obra de Byron, y particularmente esta obra tardía, puede considerarse como un gran carnaval. Y Beppo, este breve poema, está ambientado durante un carnaval en Venecia. Dice, with all kinds of dress except ecclesiastical, con todo tipo de vestidos excepto el eclesiástico. Y dice sobre el carnaval, esta fiesta se llama carnaval, al interpretarse implica adiós a la carne, así llamada, pues, nombre y cosa concordantes, viven en la cuaresma de pescado salado y fresco, mas ¿por qué la empiezan con tanto jolgorio? Es algo que se me escapa, aunque supongo que es como una copa con amigos al partir, en el carruaje
por hacer el equipaje. En Beppo habla del amor, en especial del amor que se practica en carnaval, y que nada tiene que ver con el amor ideal, ¿no? Amor a vida llena y larga, no el ideal, no. Ni la idílica belleza, ese bello nombre, sino algo mejor aún, tan de verdad real, que el dulce modelo debió ser el mismo. Algo que no uno podría comprar, rogar o robar, si no fuera imposible además de una vergüenza. La cara recuerda a otra, como si doliera, que viste una vez y nunca volverás a ver. Hay en el poema además un juego de miradas muy sutil, con estrofas absolutamente magistrales que demuestran ese virtuosismo mozartiano para el verso que decía que tenía Byron, algunas intraducibles como esta, por esa capacidad monosilábica maravillosa del inglés. For glances beget eagles, eagles sighs, sighs wishes, wishes words, and words letter, which flies on wings on light-heeled Mercuries, who do such things because they know no better, and then God knows what mischief may arise, when love links two young people in one fetter, vile assignations and adulterous bets, elopements, broken vows, and hearts and heads. Dan las miradas lascivas, estas suspiros, estos deseos, estas palabras y estos una carta que vuela con alas de mercurios de leves tobillos, quienes eso hacen porque nada mejor conocen y luego Dios sabe qué travesura ocurrirá cuando amor a dos jóvenes grilletes ponga, viles citas clandestinas y lechos adúlteros, fugas, promesas rotas y corazones y testas. Y el poema luego pasa a contar su historia propiamente dicha. Byron siempre en sus últimos poemas retrasa la historia y como que quiere evitar el argumento, por así decirlo, en favor de la digresión y del comentario. Y la historia de este Beppo, de este poema, es la historia de una mujer casada de nombre desconocido, pero a que Byron llama Laura, cuyo marido se embarca y desaparece durante 3 años. El marido se llama Giuseppo, de sobrenombre Beppo, que también era el nombre, por cierto, del gato de Borges. Y entonces, según la costumbre italiana, se echa un cavaliere servente, ¿no? Un chevalier servant, que Byron define memorablemente así. Mas cavaliere servente es la expresión usada en círculos refinados para denotar a este esclavo supernumerario, que está cerca de la dama como parte del vestuario. Su palabra la única ley que obedece. No se trata de una sinecura, ya sabréis, coche, criados, góndola, todo lo busca, y porta abanico y estola, guantes y chal. Y durante el carnaval el conde y Laura van juntos a una mascarada, al ridotto, donde de pronto un turco se prenda de Laura. Y en medio, como siempre, Byron no deja de hacer digresiones, de hilvanar su propia voz, como hará el Don Juan, comentando, por ejemplo, su amor por Italia. Amo la lengua, dice, ese suave latín bastardo, que se funde como besos de boca femenina y suena como si escribiera en satén con sílabas que alientan el dulce sur y sutiles líquidos se deslizan acariciando, de modo que ni un solo acento es grosero, como nuestro áspero chiflido nórdico, gruñido gutural, que nos vemos obligados a sisear, escupir y farfullar, ¿no? Esta era la idea que tenía Byron, la opinión que tenía Byron del inglés, nada menos. Habla, por supuesto, de las mujeres italianas, adoro a las mujeres también, perdonad la locura. Desde el relleno pómulo campesino de bronce rubicundo y los grandes ojos brunos que te echan una salva de rayos que dicen 1000 cosas a la vez, hasta la alta frente de la dama más melancólica pero despejada y con una salvaje mirada líquida, corazón en los labios y alma en los ojos, soleada como sus cielos y suave como su clima. Y al final de la mascarada, los tres, el caballero, Laura y el turco, se van juntos en una góndola. Y cuando el conde se dispone a decirle a Laura que Laura es su protegida, el turco se revela como el marido disfrazado, Beppo, que durante sus travesías fue capturado y esclavizado hasta que unos piratas le liberaron. Y tras unirse a los piratas y acumular suficiente dinero, vuelve a Venecia para recuperar a su mujer, sus pertenencias y ser rebautizado, ¿no? Pero la historia no termina en drama, sino que los tres aceptan civilizadamente el pacto, una especie como de ménage à trois final, muy feliz, con el que termina Byron diciendo: recibida su mujer, el patriarca lo rebautizó, él hizo un regalo a la iglesia, por cierto, luego desechó las prendas de su disfraz y se puso por un día los calzoncillos del conde. Sus amigos más le querían por su larga ausencia y pensaron que tendría recursos para alegrarles con cenas en las que a menudo les hizo reír, con sus historias, aunque no me creo la mitad. Todo lo que de joven sufrió, su vejez con riqueza y charla de algún modo se lo curó, aunque Laura a veces le enfadaba. He sabido que el conde y él fueron siempre amigos. Mi pluma está al final de la página, que estando terminada, aquí la historia acaba. Ojalá se hubiera podido finalizar antes, mas las historias, cuando empiezan, de algún modo aumentan. Es curioso porque el poema parece preludiar de algún modo la propia historia de amor fou que Byron vivió con esta Teresa Guiccioli,
que fue su último gran amor y que de alguna manera le acompañó durante la redacción del Don Juan, ¿no? Bien, creo que ya no me queda tiempo para terminar con el Don Juan, por desgracia, solo una breve pincelada porque el poema nos ocuparía otra conferencia. Basta decir que el Don Juan es la obra en que Byron rompe todos los esquemas de la poesía de su tiempo. Es un poema dramático también, pero es un poema que está hecho de un 30% de argumento, de peripecia, y el resto es pura digresión. Y una digresión escrita ya con una mezcla, digamos, de ensayo, novela, filosofía, teología, incluso antropología, opiniones políticas, sátira política. Él quería contar la historia de su Don Juan, que como digo es un personaje muy particular, una adaptación muy particular del mito de Don Juan. Tiene muy poco que ver con el original español, con el Burlador de Sevilla. No es un seductor mayor que no puede parar de seducir a mujeres, sino que es un joven muy bello, sospechosamente parecido a Byron en su juventud, que es constantemente acosado por muchísimas mujeres, con lo cual el deseo de la mujer, como decía al principio, que había sido un asunto en absoluto abordado por la literatura, quedó en un primer plano, y fue un gran escándalo además, con lo cual Byron se convirtió en alguien que defendió a las mujeres, paradójicamente, porque reivindicó su deseo, también el deseo propio de las mujeres. Y su personaje, Don Juan, se dedica, después de huir de Sevilla por un escándalo amoroso, se dedica a pasearse por toda la Europa revolucionaria, la Europa que está viviendo la Revolución Francesa, entre 1790 y 1794, más o menos. Entonces va por Francia, va por Italia, va a Rusia incluso, se lía con la emperatriz Catalina, en fin, todas las peripecias, está en la guerra también, los episodios de guerra son muy vívidos, muy goyescos también, donde Byron ya observa cómo la guerra se está preparando para una aniquilación mucho mayor de lo que jamás ha conocido la humanidad, pero al mismo tiempo lo importante del poema, la grandeza del poema, estriba sobre todo en su capacidad digresiva, en esa voz pública que construye Byron y que va comentando lo que le ocurre a Don Juan, y que se constituye de alguna manera en la negación del argumento, de la peripecia. Su personaje, él tenía pensado que muriera guillotinado, como muchísimos revolucionarios franceses, que fuera por tanto víctima de la historia. Pero en cambio, al mismo tiempo que va contando la peripecia del personaje, la voz de Byron, por así decirlo, va deshaciendo el argumento, va deshaciendo la historia, y por tanto va en contra de los dictados fatídicos de la propia historia, y se constituye en un poema, en un canto a la libertad y a la poesía como el último reducto de esa libertad existencial, en contra de todos los tiranos y de todos los amos de la historia. Dejad que os lea tan solo unas pocas estrofas del poema para terminar, antes de las preguntas o de la... Sí. Muy brevemente. ¿Pero qué tiene que ver esto? Dirás, para que veáis el tono que alcanzó al final Byron. ¿Pero qué tiene que ver esto? Dirás, gentil lector. Nada, mera especulación, de la que solo puedo decir, es mi manera. A veces con motivo y otras sin él, escribo lo importante sin demora. Este relato no está hecho para narrar, sino que es mero fundamento para alzar lo común con lo vulgar. Ya sabes, o quizá no, que el gran Bacon dijo, tira una paja y te diré el sentido del viento. Y esa paja, surgida del humano aliento, es poesía, según refulge el espíritu, un azor de papel, volando entre vida y muerte, una sombra que el alma delantera arroja. Y no se sopla mi pompa para el halago, sino solo para jugar solo, como lo hace un niño. El mundo está ante mí o detrás, pues yo he visto una porción del mismo, lo suficiente para no olvidarlo. De unas cuantas pasiones también me arrepiento para solaz de los amigos, la humanidad, que gusta de mezclar metal leve con fama, pues fui bastante famoso en mi época hasta que bien la empreñé con la rima. Me he puesto este mundo por montera y el otro lo he soportado. Quiero decir al clero que mi cabeza ha lanzado sus rayos en sus píos libelos de ningún modo escasos, mas no puedo evitar mis garabatos semanales, cansando a viejos lectores sin ganar nuevos.
De joven escribí porque mi mente estaba llena y ahora porque siento que se vuelve pelma. ¿Por qué publicar entonces? No hay premio de fama o beneficio cuando el mundo se agota. Pregunto yo, ¿por qué jugar a cartas? ¿Por qué beber? ¿Por qué leer? Para pasar el rato. Me entretengo volviendo sobre aquello que he visto o pensado, triste o divertido, y lo que escribo lo he hecho a la corriente para nadar o hundirme. Al menos he soñado. Pues bueno, tenemos como siempre unos minutos para hacer las preguntas que ustedes quieran a Andreu sobre la obra y la vida, los viajes de Lord Byron, y si me permiten puedo hacer yo primero un par de preguntas porque pues, nos ha suscitado muchas la charla de hoy. Andreu, acabas de decir acaba de decir Byron que su escritura es como un niño inflando pompas, como un juego. Entonces, si lo he entendido correctamente, él se está viendo a sí mismo, que además luego lo desarrolla más, como un escritor que busca expresarse o incluso divertirse más que comunicar con un lector. Y has contado desde el principio que él tiene una relación difícil con sus lectores. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo eso es tan nuevo? ¿Cómo se imagina su propio papel como escritor? Y quizás a raíz de eso, ¿qué es lo que lo hace difícil de leer o interesante de leer en 2025? Sí, son dos cosas. Primero, Byron es un poeta, como decía, muy radical, muy original, muy revolucionario en muchas cosas, pero al mismo tiempo muy convencional en su forma. E incluso se podría decir que reaccionario en su forma, porque cuando los grandes, digamos, poetas revolucionarios de su generación, o mayores que él incluso, de entre los románticos, sobre todo Wordsworth y Coleridge, ¿no?, fueron poetas que rompieron con los esquemas clásicos, con el esquema prosódico clásico, con el verso clásico, ¿no? Introdujeron un verso muchísimo más suelto, una poesía mucho más introspectiva, una poesía muchísimo más filosófica. Y Byron, que es un poeta más joven que estos fundadores de la poesía romántica inglesa, que estos Wordsworth y Coleridge, siempre reivindicó a la generación anterior, a la del 18, sobre todo a Pope y a Dryden, ¿no? Y entonces, por así decirlo, quiso mantener la antigua prosodia, la antigua forma poética, ¿no?, y también la antigua transparencia, es decir, la claridad, ¿no?, la claridad del poema, la inteligibilidad de la poesía. Para él, la poesía romántica emprendida por Wordsworth y Coleridge era un camino equivocado porque conducía al oscurantismo y conducía al ensimismamiento, ¿no? Se reía muchísimo de Wordsworth, se reía mucho de Coleridge, hay parodias en el Don Juan muy divertidas sobre lo que para él eran empanadas mentales de los románticos, que se tomaban demasiado en serio a sí mismos y que querían hacer, según él, más teología que poesía, ¿no? Entonces él, de alguna manera, quiso reivindicar a la generación del 18 y mantener las estructuras, por así decirlo, clásicas de la poesía. Pero, al mismo tiempo, subvirtió el género en el que se insertó, ese poema romántico, digamos, que empezaba a gustar a todos los jóvenes lectores y a las jóvenes lectoras sobre todo, ¿no?, de la época, ese gusto por el héroe romántico vertiano, ¿no?, de inspiración goetheana, ese género en el que se insertó, en el Childe Harold, luego lo fue subvirtiendo poco a poco hasta destruirlo por completo en el Don Juan. El Don Juan ya es un poema insoportable para su época. De hecho, él rompió con su editor, con John Murray, y a partir del cuarto los poemas se iban publicando por cantos, primero 3 o 4, luego 5 o 6, y a partir del sexto o séptimo ya rompió con Murray y tuvo que publicar con John Hunt, que era un editor underground, considerado casi un terrorista en la época. Y
el Don Juan fue un poema prohibido en las casas, digamos, de la incipiente burguesía y sobre todo la aristocracia de la época, ¿no? Porque hizo patente una serie de cosas que estaban latentes en la sociedad, como era el deseo de las mujeres, como era el deseo sin más. Habla muy abiertamente del deseo sexual, habla de transgresiones sexuales, habla de muchas cosas que no tenían lenguaje entonces, ¿no? Y puso la intimidad en un primer plano y habló con absoluto desparpajo de todo lo divino y humano. Y en ese sentido fue un poeta absolutamente rompedor. Un poeta rompedor y revolucionario que, en cambio, ha trascendido más por su vida y por su mito que por su obra. Porque hoy cuesta, digamos, es verdad que cuesta leer, yo he traducido el Don Juan entero, me lo he pasado muy bien, es una obra complejísima, llena de momentos absolutamente extraordinarios, de profecías, de juicios sobre el mundo moderno, de una absoluta brillantez. Pero yo entiendo que hoy en día cuesta mucho coger un poema escrito en verso, ¿no?, y seguir esa peripecia de Don Juan con el monólogo del poeta al mismo tiempo. Es un género que se nos ha quedado antiguo, pero al mismo tiempo él rompió muchísimos límites aquí y vale la pena asomarse a él para darse cuenta de ello. Y rompió esos límites y al mismo tiempo se distanció de su público. El público que le había dado la gran fama con Childe Harold, luego él se dedicó a vilipendiarlo, ¿no?, y a crearle un rechazo. Es decir, utilizó la fama para maldecir a su público y para frustrar todas las expectativas que ese público había depositado en él. Y bueno, sí, siguiendo el hilo de sus lectores y sus seguidores o casi fans, ¿sabemos si en algún momento, lo mismo que Lord Byron, va a ver Waterloo o pues va a visitar algunos lugares para pisar la misma tierra que pisó Napoleón, o bueno, ese tipo de peregrinación laica? ¿Sabemos si después de muerto Byron se generó una especie de turismo basado en su figura? Gente que iba a ver las casas en las que había vivido o lugares que él había visitado. Sí, lo hubo y bueno, la mitomanía en torno a Byron ha sido larguísima. Desde el principio. Desde el principio, sí. Desde el principio. Ya digo que Byron fue un autor muy admirado por ejemplo, por Stendhal, que lo conocí una sola vez en el palco de la Scala de Milán, muy admirado por Goethe, incluso, que era mayor que él. No se conocieron, pero se escribieron cartas. Pero incluso cuando Byron decidió ir a Grecia, Goethe escribió un poema saludando el viaje de Byron a Grecia. Era un personaje extraordinariamente célebre y famoso en toda Europa, en todo Occidente, digamos, en todo Occidente, todo lo que entonces era Occidente, de alguna manera, ¿no? ¿Y sabemos si en España era también leído? Sí, también fue muy leído. Hay traducciones muy tempranas de Byron desde el principio, en prosa, muy envejecidas, pero fue muy leído y muy seguido. Era considerado un poeta maldito y un poeta, digamos, no recomendable, muy poco ejemplar, pero sí fue muy leído. Y ha sido leído por los mejores poetas, eso sí. Ha sido, es decir, todo gran poeta moderno de alguna manera ha pasado por Byron. T.S. Eliot fue un gran lector de Byron, Auden fue un gran lector de Byron, le dedicó incluso un largo poema. Dice, "You are the master of the airy manner", eres el maestro de las maneras aéreas o leves, de alguna manera. En España, Jaime Gil de Viedma fue un verdadero obseso de Byron, sobre todo en sus últimos años. Gabriel Ferraté, en catalán, fue un poeta muy devoto de Byron y de hecho imitó a Byron en su gran poema largo, el poema Inacabat. Está hecho a imagen y semejanza del Don Juan. Pere Gimfarré también, en sus poemas largos, Enmascarada, por ejemplo, también tiene ecos del Don Juan. O sea que digamos que Byron desapareció para el gran público, sobre todo en el siglo XX, pero en cambio quedó para los grandes poetas, que lo han leído con mucho detalle porque sabían que era muy bueno. Muchísimas gracias. Pues bueno, si alguno de ustedes tiene preguntas, les animamos a que usen por favor el micrófono para que puedan seguir las preguntas también las personas que nos están viendo en directo.
si no hay ninguna pregunta, pues es un placer haberte tenido aquí, Andreu, y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias.